Lectura del profeta Jonás. Jonah was greatly Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? is not this Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, I knew lento a la cólera y rico en piedad, slow to anger, que te arrepientes de las amenazas. to punish. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Die than to live. Respondióle el Señor: Asked, "Have ¿Y you-" tienes tú derecho a irritarte? Jonah then left the Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. built himself up Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra esperando el destino de la ciudad. to the city. Entonces When the Lord God el Señor hizo crecer un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. was very happy. Jonás se alegró mucho de aquel ricino. But the next morning at dawn, Pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, when the sun que rose, se secó. God Y sent cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: better off dead. más vale morir que vivir. But God said to Jonah, Respondió el Señor a Jonás: "Have you reason? ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? I have reason to be Contestó él: angry." con razón siento un disgusto mortal. Respondióle el Señor: Said, "You are te lamentas por el ricino que no cultivaste con tu trabajo, y que brota una noche y perece la otra. Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, over Nineveh, la gran ciudad, que habitan más de 120,000 hombres, y que no distinguen la derecha de la izquierda, not to y mention en la que hay gran cantidad de ganado. verbum Domini." Lord, you are merciful, Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. for you, O Lord, Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. all the nations Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. glorify your name. Bendecirán tu nombre. You are great, Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, You have received a spirit of adoption as sons. Han recibido espíritu de adopción como hijos Abba, Father. y gritan, Abba, Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus
was playing, Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, and when he had cuando terminó, one of his disciples, uno de sus discípulos le dijo, Lord, Señor, just to pray enséñanos a orar, as John. como Juan enseñó a sus discípulos. He said to them, Él les dijo, you pray, say, cuando oren, digan, Padre, hallowed be your santificado sea tu nombre, venga tu reino. give us each Danos cada día nuestro pan del mañana. our sins, Perdónanos nuestros pecados, for we ourselves, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. and do not. Y no nos dejes caer en la tentación. Verbum Domini. This morning we hear the Esta mañana escuchamos la conclusión del breve libro de Jonás. important to note that Y es importante book of notar que este the 12 libro, es uno de los libros de los 12 profetas, es diferente they're all short, de los demás. but Todos son breves, pero presenting the se enfocan en presentar las palabras de esos profetas, las palabras de Oseas y Miqueas, about their life. con un poquito de narración acerca de sus vidas. It tells the story Este tiene narración, tiene la historia de Jonás, que es un poquito de su profecía. in fact it's therefore De hecho, more like the stories es mucho más como las historias acerca de Elías y Eliseo en los libros de Reyes, their life donde sus events of the vidas y los eventos de sus vidas son el mensaje. that's the foe and that's the key with Y eso es la clave con Jonás. than Su vida, insightful words is en lugar de sus palabras son sencillas, sino que la forma en que él vive es la clave. this is a book that Y este es un libro que comienza the Lord commanding con el Señor, Jonah to mandándole a Jonás que vaya a Nínive. the difficulty that Nineveh Y la dificultad, a propósito, Nínive on the outskirts of está Mosul. en las afueras de lo que hoy es Mosul, en Irak. You can Y bueno, lo que queda después de terrorists had que los terroristas still bombardearon very important ruins son ruinas muy importantes. that was much hated. Y era una ciudad muy odiada. Los asirios Days eran conocidos en aquella época por would terrorize cities. la forma en que aterrorizaban las ciudades. Si uno no se sometía a ellos, Capture the city, their army. ellos capturaban la ciudad. Sus ejércitos eran buenos y muy disciplinados, y luego People un- decapitaban a las personas hasta que llenaban las puertas de la ciudad. and in that sense, they're Y not en ese sentido, that different from ISIS. no son muy diferentes al ISIS en la forma en que causan tanto terrorismo. The Assyrians, Y los asirios one of the least eran unos de los pueblos, Israelites would have wanted to see. los últimos pueblos que los israelitas hubieran esperado recibir perdón de ellos. For our modern times, Si uno lo puede aplicar a las épocas modernas, people would say, ¿cuál pueblo diría, let the Nazis, oh sí, deberíamos dejar que los nazis let them be? Would we sigan adelante y dejarlos en paz? or ¿Diríamos eso en la época moderna? ¿O diríamos, oh, bueno, sí, Stalin y Mao Zedong, los comunistas mataron muchos, pero hay que olvidarse de eso? who would be victims No, la gente que era víctimas de esas dictaduras querían verlos castigados. that would be the attitude Y esa era la actitud de Jonás. Muslims have thought of him as being like A menudo pensamos en él como rabbi un told to go to Berlin in 1940 rabino que fuera a Berlín en 1940 y predique, arrepiéntanse o Dios destruirá la ciudad. Y
y luego se arrepienten y luego se enojan. That would be a modern. Esa sería una equivalencia moderna. Notice his reason Y noten la razón que él da. this command Comienza con este mandamiento y la historia de su vida se trata de por qué él evita obedecer el mandamiento. Él no quería to forgive them. que Dios los perdonara. Eso es lo que él dice aquí. Y noten lo que él dice acerca de esto. While I was still in my own country, I knew that you are a gracious and merciful God. ¿No es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. No recuerdo cuántas veces, creo que son 18 que esto aparece. There is ever a creed statement Si in it. existe una declaración de credo en Israel, esta es, se remonta al Éxodo capítulo 34, versículo 6, Right after the gold, justo después del becerro de oro. and Moses goes Y back Moisés to the mountain regresa y sube a la montaña por segunda vez to make the new set of commandments. para hacer el First one, nuevo grupo de mandamientos después de destruir el primero. El primero Dios escribe, el segundo Dios tiene que escribir y repetir las leyes. and because the people had broken the first, Porque el pueblo había quebrantado el primer mandamiento al tener a otro Dios en el becerro de oro. he goes back. Ahora él vuelve. Y The beginning al principio of receiving those laws, de recibir esa ley la segunda vez en el monte Sinaí, he has él statement. tiene esa declaración. El Señor, Is gracious and merciful. quien es bondadoso y misericordioso, Hanun Brahum, Apayim Ere Hapaim, Baraj Hasid. is a statement made Esta es una afirmación que se repite una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. in fact, that's why Psalm Y de hecho, por eso el Salmo 86 fue escogido. Es uno de los salmos que contiene esa profesión de fe de que Dios es bondadoso y misericordioso, lento en la cólera in mercy. y rico en misericordia. He's mad. Y él está enojado. And the Lord, notice Y noten part of the teaching about que parte de la enseñanza acerca de la vida de Jonás es la forma en que él responde a las preguntas de Dios. God then asks him, Dios entonces when he says, take my le dice, cuando le dice, quítame la vida, Jonah's one of about five Jonás es uno como de 5 o 6 otras personas que piden morir porque están cansados de trabajar para Dios. La respuesta de Dios a cada uno de ellos es la misma. No, I'm not going to take your life. no te voy a quitar la vida. And instead, he answers En cambio, Job's request with another question. responde la petición de Job con otra pregunta. Angry. ¿Tienes razón para estar enojado? Posed Esa pregunta formulada a Jonás key for es his life. esencial para entender su vida. Wants him Dios to start quiere que él empiece issue. a pensar acerca de estos temas. No le da simplemente una respuesta. Por eso hace esas preguntas. Dios quiere que piense bien las cosas. Job doesn't Y respond. Job no responde. Él simplemente va, Wants to see se sienta y the city. He wants quiere ver qué va a pasar con la ciudad. Quiere que la ciudad arda. Quiere que esa gente se queme. Los quiere ver destruidos. Y va ahí a mirar. Y Dios plant. le concede una gracia, You know, una planta. in the great heat over Y yo he estado en el gran calor que hay ahí. Nunca he estado en Irak, pero sí en Egipto. 42 degrees 142 grados Fahrenheit. Es bastante calor. Sé que es un calor seco, pero es calor. Como un microondas. Es still get cooked in calor. Uno igual se cocina, así el calor sea seco o húmedo. appreciates that.
And then God sends the worm to destroy. Así que él agradece eso y luego Dios manda el gusano para destruir la planta. Y él enfatiza nuevamente, Jonás está pidiendo muerte. Estaré mejor muerto que vivo, dice él. Nosotros recibimos ese don y luego And God es quitado. whole No se lo merecía. question. Y luego Dios concluye el libro con una pregunta. At the end of Y esta pregunta pende al final del libro, sin respuesta, excepto para que nosotros consideremos esta pregunta nosotros mismos. the book ends with Por eso es que el libro termina con esa pregunta, in which he says, en donde él dice, "You're concerned about that plant. Should I know tú te lamentas por el ricino, Nineveh, the great city, y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres, sin mencionar el ganado? worried about a plant? Si te preocupas por una planta porque Should not I porque te gusta, ¿acaso no debo yo preocuparme por estas personas? Porque me preocupan. them for their sake? That's not what they do for me. Me preocupa el bien de ellos. No se trata de lo que hagan por mí. ¿Qué hace la gente por Dios? You know what? You know, I'm sure some Estoy seguro que algunos de ustedes son padres y dicen, este hijo que tengo, ¿qué hace por mí? diseases he or she catches Me spends all tiene the money. desvelado toda la noche, me contagia de todas las enfermedades de las que se enferma, se gasta mi dinero, Oh, you do it because me da preocupaciones, pero uno lo hace porque uno ama a ese hijo. Lo hace por el bienestar de ellos, no por lo que uno va a recibir a cambio. Por eso algunas de estas personas que se molestan, oh, no quiero estar solo, quiero un bebé, quiero alguien que me ame. No, si quieren eso, búsquense un perro. Uno tiene hijos para amar a los hijos, no para que ellos lo amen a uno. eventually they will. Al final sí, lo van a amar a uno, pero uno tiene hijos para amarlos. For the same reason that Por la misma God razón que Dios nos crea a todos nosotros. No porque Él nos necesite, creates us Él nos crea because he loves us, porque nos ama, not for what we give him. no por lo que le damos a Él. Nuevamente, Kids giving you a birthday es como cuando los hijos de uno le dan un You gave regalo de cumpleaños que compraron con su propina. La propina se los dan ustedes en primer lugar, pero están aprendiendo a ser generosos con lo que uno les da. Igual con nosotros. No podemos decir, oh, yo le di a Dios todo esto. Era de Él para comenzar I'm giving him back what he y gave, devolverle lo que Él le ha dado a uno. and he cherishes it like the way Sí, Él he gives. lo valora como uno valora los regalos que uno recibe de los hijos. But again, it's Pero nuevamente, because that's no es something that if you porque si algo, buy something, si uno va a comprar algo something that you had in your own, por uno mismo, uno hubiera escogido algo al gusto propio de uno, pero uno valora más importante que nada el amor que el Hijo les da a uno. Con Dios es igual, Él no necesita estas cosas que les damos, pero Él valora el hecho de que queremos devolverle. and so that's why he, Por eso you were, Él dice, which was tú yours. te lamentas por el ricino. I'm worried about these Ninevites. Yo me preocupo por estos ninivitas. In this, Y en esto of questions then have to belong to all of us. tenemos que hacernos una serie de preguntas. Una de ellas When we serve our Lord, es cuando servimos al Señor, because of vamos a hacerlo porque sacaremos algo de ello, serve our Lord, o servimos al Señor we love Him, porque lo amamos and we show y concern for mostramos preocupación por los demás. what I get, No por lo que yo voy a recibir, share sino porque quiero compartir la preocupación de Dios por la gente a mi alrededor. Quiero amar a esas personas la manera en que Él los ama, por ellos mismos, benefit, no por algún beneficio que derive. and that we are to learn to. Y que nosotros hemos de aprender a amar como Él ama. Secondly, Segundo, when you think about cuando piensen en this anger, you know, the la gran ira, y los ninivitas, el pueblo de Asiria, había destruido el reino del norte. they had destroyed the 10 lost tribes. Where were the Habían destruido las 10 tribus perdidas. ¿Dónde se perdieron? Se perdieron en Asiria. La mayoría fueron llevados cautivos a Asiria They lost their Jewish y identity perdieron su identidad judía. of the tribe. Eran judíos, eran otras tribus, pero
perdieron su identidad israelita porque habían perdido su fe en Dios. But they became lost among the Assyrians Así que se perdieron entre los asirios, su país fue destruido brought in to settle the land. y otros pueblos fueron llevados a So you can imagine colonizar la tierra. Así que se pueden imaginar por qué Jonás sentía ese tipo de ira. No quiero que sean perdonados, decía él. Y hay muchos de nosotros en el mundo hoy en día que done us wrong, podemos and we can pensar en algunos individuos que nos han hecho el mal y podemos pensar, no quiero que sean perdonados, quiero que sean castigados. that's not what God. Muy bien, pero de eso no se trata Dios. He's slow to anger Él es lento en la ira, bondadoso and y perdona, in mercy. y rico en misericordia. What our Lord asks of us. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. In light of today's gospel, Y considerando el Evangelio de hoy, that gets highlighted not only by eso es recalcado, no solamente por la petición de que perdonemos a los demás in order to be forgiven, para poder ser perdonados, sino también en el hecho de que God, no the ground of all being. le hablamos a Dios como Very famous el más grande de todos. who taught was Hubo un gran teólogo influential in theology, que en el existential siglo XVI que enseñaba the ground of all being. Finally, que Dios es la base de toda la creación. Traten de amar eso, understood, accepting what Jesus says. pero hay que aceptar lo que Jesús dice. Él es nuestro Padre, quien sostiene el universo, quien creó el universo y lo sostiene en existencia. Es nuestro Padre y que nos ama como ese Padre que es rico en misericordia, lento en la ira, bondadoso y compasivo, misericordioso. Él es el Padre a quien estamos llamados a amar y amar al prójimo en la forma en que Él nos ama.